la cena del Señor. Muchas veces se toma, ¿verdad?, como tradición, ¿verdad?, ya por una costumbre, pero esto tiene una finalidad. Miren, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, pero nuestra vida no es una vida perfecta. Hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Mientras en este mundo estamos, tenemos problemas, tenemos cuestiones, tenemos tantas cosas, ¿verdad? Y hablando humanamente, tenemos errores. Todos tenemos errores. Hay errores, ¿verdad?, que se cometen voluntariamente. Hay muchos errores, muchas cosas que nosotros cometemos involuntariamente. Entonces, cuando nosotros participamos del acto del partimiento del pan, lleva un fin. El libro de la primera de San Juan, el capítulo 1, el versículo número 7, el 6 y el 7 parece que dice así: si nosotros andamos en luz, como Él es luz, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese texto está dando a entender que la sangre o la muerte de Jesucristo continúa operando, porque ahí está hablando en tiempo presente. No dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió. Aplicándolo, ¿verdad?, si lo aplicamos al tiempo de la muerte del Señor, o aplicándolo, si lo aplicamos al tiempo, ¿verdad?, también de que fuimos limpios también de los pecados, sino que está vigente en nuestra vida. Tenemos ese derecho nosotros, ¿verdad?, de que la sangre esté operando en nuestras vidas. Y ese es el propósito precisamente de lo que es la cena del Señor. Cuando la Biblia está diciendo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, es porque nosotros, antes de presentarnos al Señor, un ejemplo, digo yo, quienes estuvimos conscientes, quienes llegamos a entender que en el Señor Jesucristo hay el perdón de pecados, empezamos a escuchar, ¿verdad?, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, en una vida de pecado, ¿verdad? Pero conforme a nosotros fuimos entendiendo, fuimos alejándonos de ese pecado, e inconscientemente, fíjese, pero sí tomado en cuenta por Dios, al ir dejando nosotros de hacer cosas que no le agradaban a Dios, al ir dejando nosotros, alejándonos poco a poco del pecado, prácticamente, ¿verdad?, estábamos limpiándonos, desechando lo malo, hasta que llegó el tiempo, llegó el momento en que fuimos provocados a ir a las aguas del bautismo, que es donde se perdonan los pecados, ¿verdad? Pero ya llegamos nosotros sin muchos errores. Es más, ya teníamos días, ¿verdad?, cuando llegó el momento de que nosotros ya habíamos dejado una vida del mundo, una vida común a la que vive toda la gente en el pecado, porque fuimos pecadores, seguimos siéndolo ahora pecadores, porque estamos en este cuerpo, pero somos pecadores, ¿verdad?, que hemos sido perdonados, lavados con la sangre de Jesucristo. Hasta que no nos libremos de esta humanidad, ¿verdad?, entonces estaremos totalmente libres, ¿verdad?, de esos pecados. Porque tenemos faltas, aunque seamos cristianos, aunque seamos hijos de Dios. Este es el cuerpo del pecado, comete faltas. Pero no estoy hablando de faltas garrafales, ¿verdad?, de lo que cometimos en otro tiempo, o quien haya cometido, ¿verdad?, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, robos, tantas cosas, ¿verdad? Ya en nosotros eso no, nuestra conciencia ya no nos permite estar en ese nivel de pecado. Pero seguimos siendo hombres. Ahora, cuando nosotros llegamos a las aguas del bautismo, habíamos dejado todo, nos limpiamos.
Pero ya después de bautizados, hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién está bautizado aquí que después de bautizado no ha cometido errores? Levante su mano, el que no ha cometido ningún error. Claro que cometen errores. Por allá la levantó Pedrito la mano, es cierto. Él, bueno, ni bautizado ha sido y no comete errores, porque de él es el reino de los cielos. Levantó su mano, tiene un año justificado. Entonces, así nosotros. Ahora, vamos a participar del partimiento del pan. Vamos a participar, ¿verdad?, de la cena del Señor. Tenemos que, desde este momento, por eso se anunció hoy que íbamos a comenzar con los temas, porque en este momento vamos a comenzar, ¿verdad?, a hacer un esfuerzo por purificarnos más cada día. Hasta que lleguemos al tiempo que nosotros vamos a dejar un mes y fracción para llegar a ese momento, pero vamos a estar buscando al Señor. Ya pasó el mes de febrero, que fue el mes que nosotros nos metimos todo el mes al ayuno, a la oración, ¿verdad? Ya estuvimos ahí algunos, ¿verdad? Entonces, pero vamos a continuar. No digo vamos a continuar con el ayuno y la oración. Si quiere usted hacerlo, hágalo, ¿verdad? Pero sí lo vamos a hacer para que lo que hicimos en todo el mes de febrero, cuando falte una semana, que es prácticamente el día 7 de abril, va a faltar una semana para llegar al día 15, nos vamos a volver a meter a lo que practicamos el mes pasado, porque ya estamos ahora en el mes de marzo. Entonces, si nos vamos a acercar al Señor, es cuando uno llega en ese momento de nuevo al partimiento del pan. Ahí es donde opera y sigue operando la sangre de Jesucristo su Hijo y nos limpia de todo pecado. Ese es el propósito nuestro de llegar a la cena del Señor. Ahorita lo vamos a empezar y ahí con las predicaciones que vamos a estar dando, porque somos todos los que estamos ministrando, vamos a estar participando de predicaciones, para que usted vaya entendiendo, vaya afirmándose mejor, y los que ya lo hemos entendido y lo hemos estado practicando por años, sigamos luchando, buscando la limpieza de nuestras faltas, de nuestros errores. Ahora, en ciertas denominaciones le llaman Eucaristía, que en este caso el significado de Eucaristía es acción de gracias. Cuando uno da gracias, como lo hizo el Señor cuando partió el pan, ¿verdad? A eso es lo que le llaman, es una palabra griega, eso, Eucaristía, que significa acción de gracias. Y la Eucaristía, ¿verdad?, según lo que yo leía, ¿verdad?, es el séptimo sacramento. Según el informe que yo saco, ¿verdad?, es el séptimo sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, y luego le ponen en la última cena, que quiero yo decirle y aclararle de una vez que no fue la última cena. Lo que sí fue la última Pascua y fue la primera cena, según la Biblia. Fue la última Pascua y fue la primera cena, la que fue instituida por el Señor Jesucristo. Es lo que dicen los informes. Precisamente la última cena, cuando bendijo pan y el vino y lo repartió entre sus discípulos, que lo tomaron como su cuerpo y su sangre. Esta escena, según el informe, se reproduce cuando el sacerdote, con unas palabras sagradas, bendice el cáliz o la copa, bendice el cáliz o la copa y la sagrada hostia que reparte a los fieles al darle la comunión. Esto simboliza al Cristo vivo que reina entre nosotros y vivifica y fortalece a nuestros espíritus cristianos con el alimento de su sangre y de su cuerpo, representados sustancialmente en el pan y el vino. Esa es la información, ¿verdad?, del diccionario católico.
lo que ellos dan es información. Ahora, ¿qué viene siendo, verdad? Lo que es la hostia. Ellos le ponen que viene siendo el cuerpo de Cristo presente en la hostia consagrada. Ahora, viene siendo para ellos pan sin levadura, que es una galletita así, que el sacerdote consagra en la misa. Ellos siempre lo están haciendo en cada misa, cada vez que se reúnen, ellos hacen la misa, ¿verdad? Y eso de la misa, ¿verdad? Viene siendo el sacrificio incruento de la ley de gracia, en que bajo las especies de pan y vino ofrece al eterno Padre el cuerpo y sangre de Jesucristo. Es lo que ellos dicen en cada misa. La Biblia habla y dice que el Señor, con un solo sacrificio o con una sola misa, hizo perfectos a los santificados. Ya no hay más sacrificios. El único sacrificio ha sido el del Señor Jesucristo. Con una sola misa. Ya no hay por qué hacer más. Ahora, quiero irme poco a poquito, ¿verdad? Viendo esto. Muchos ya conocemos esto en el libro de San Mateo. Quiero empezar. Capítulo número 26. Vamos a hablar ahí del acto. Por favor, ponga atención. Quien ya conoce esto, qué bueno, pero también lo hacemos por los que no lo conocen. Y queremos que todo el mundo entienda como nosotros entendemos las cosas de Dios. Dice el versículo 26, el capítulo 26, el versículo número 17 dice: dice así: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o los panes ácimos, que es lo mismo, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que aderecemos para ti, para comer qué? La Pascua. Y luego dice: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12, y comiendo ellos dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, cada uno de ellos comenzó a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Oiga, qué sentencia tan dura cayó para aquel hombre llamado Judas. Ay de aquel, mejor le hubiera sido no haber nacido. Muy claro habló el Señor al decir: mejor le hubiera sido no haber nacido. Alguien que no alcanza a nacer, lo que pueden tomarlo por un abortivo, vaya. Si no nace, no sale a ver la miseria de este mundo. Si no nace, no sale a conocer el pecado. A este hombre lo pone que mejor le hubiera sido la situación de ser un abortivo. Pero algo le pasó. Lo que hizo es que traicionó al Señor. Por eso dice el texto: a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dícele el Señor: tú lo has dicho. Tú solo te estás dando
a delatar. Y luego dice, y comiendo Jesús, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El Señor toma, ¿verdad?, el pan, bendice y lo parte y le reparte y les dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Hablando, ¿verdad?, en un espacio simbólico. Simbólicamente le está diciendo ahí, tengan, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hecho gracias o dado gracias, les dio diciendo, beban de él todos, porque esto es mi sangre, simbólicamente, del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Quiero detenerme un poquito en el versículo número 28, porque este es mi símbolo o mi sangre del nuevo pacto. Ahí hay una palabra para pacto, ¿verdad?, que viene siendo kainos, para referirse a una liberación, para referirse, ¿verdad?, a algo, ¿verdad?, que el Señor está ofreciendo, que algo que el Señor está dando. Y luego dice, la cual es derramada por muchos para remisión o para liberación o para perdón de los pecados. Verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo ver nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Esto es lo que testifica Mateo. La Biblia dice que todo negocio debe constar delante de 2 o 3 testigos. No son 4 evangelios, es un solo evangelio. Lo que pasa es que está siendo testificado por 4 hombres evangelistas. Y este es el testimonio, ¿verdad?, que está dando aquí Mateo. Y es muy semejante, ¿verdad?, al de Marcos y al de Lucas. Muy semejante, digo, no exactamente, perdón, pero sí tiene mucho en parecido cómo testifican cada uno de ellos. Pero sí hay ligeros cambios que nos hacen entender mejor las cosas. En este caso, ¿verdad?, el Señor simbólicamente les da a entender, toma Jesús el pan, lo bendice, lo parte, da a sus discípulos y lo dice, tengan, esto es mi cuerpo, hablando simbólicamente. ¿Cómo es que van a participar del cuerpo de Él? Como estamos participando nosotros también en esa comunión, ¿verdad?, en esa coinonía del cuerpo del Señor Jesucristo. En el libro de San Marcos, capítulo número 14, para grabarnos bien esto, ¿verdad?, los que no lo hemos entendido bien, ¿por qué no decirlo así? Vamos a volver a tomar los mismos versículos, ¿verdad?, y vamos a repetirlos, pero va a haber una ligera variación en lo que dice aquel, porque usted como testigo no va a decir exactamente lo que es, aunque hayan sido 2, esté usted con otro testigo ocular, hay algo que va a mencionar usted, no por mentira, ¿verdad?, pero no exactamente. Dice 14, 17 dice, y llegada la tarde del día, fue con los 12, y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús, de cierto os digo que uno de ustedes que come conmigo me ha de entregar. Va el testimonio muy parecido, pero no son las mismas palabras. Mire, dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Hay un ligero cambio, pero está refiriendo a lo mismo que leímos allá en el 26. Dice,
A la verdad el Hijo del Hombre va como de él está escrito, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera aquel hombre si nunca hubiera nacido. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan y bendiciendo partió y les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Cuerpo, tipo de sacrificio, vamos a tomarlo ahí. Este es mi sacrificio, este es mi cuerpo. Y luego dice, vamos a seguir leyendo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio y bebieron del todos. Y les dice: esto es mi sangre. Vamos a tomarlo como un beneficio. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Lleva un beneficio. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos, dice, o a favor de muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. Hasta aquí quiero tomar, ¿verdad?, lo que testifica sobre lo de la cena este hombre llamado Marcos. Lo vuelvo a repetir, Marcos no fue uno de los 12. Este hombre, ¿verdad?, es el testimonio que está dando, muy semejante, muy parecido, da muy bien, porque de hecho todos están hablando, ¿verdad?, del testimonio que dio Mateo. Vamos a ver el testimonio de Lucas, al capítulo 22 del libro de San Lucas. Dice de esta manera. Verso número 14 voy a leer. Bueno, para entender un poquito más y ver a quiénes... ¿Quiénes fueron a los que envió? Verso número 7 dice: y vino el día de los ácimos, porque está hablando de los ácimos, está hablando del día de los ácimos, cuando se comían los panes en el día de los ácimos, era la Pascua, en el cual era necesario matar la Pascua. La Pascua venía siendo la comida, el festival o los sacrificios especiales conectados con ella. Y luego sigue diciendo: y envió a Pedro y a Juan. Ya Lucas aquí sí testifica manifiestamente cuáles eran los discípulos que envió. Envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, prepárenos o aparéjenos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo: he aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un cenáculo aderezado. Aparejad ahí. Fueron estos y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Me voy a detener un poquito. Si alguien tiene una versión antigua como esta, a mero arriba sí menciona y dice la última Pascua. Y es cierto, como pone aquí, ¿verdad?, el que redactó esto le puso arriba la última Pascua. Y es cierto, fue la última Pascua que celebró el Señor, porque él como judío siempre estuvo celebrando la Pascua. Y esta fue la última Pascua, porque fue la noche que él fue entregado. Fue la noche, ¿verdad?, que también fue instituida la cena del Señor, que nosotros alcanzamos a entender por medio de la Biblia que fue la primera cena, no fue la última cena. Vamos a seguir leyendo, dice. Verso número 14. Y fue, y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles.
Y les dijo, fíjese, en gran manera he deseado comer con vosotros, ¿qué? Esta Pascua, antes que padezca. Como un judío, lo vuelvo a repetir, el Señor come la Pascua, como un judío. El judío siempre ha celebrado la Pascua. Bueno, el judío que hasta ahorita no ha entendido, ellos siguen celebrando la Pascua. Ahora, ¿verdad? Nosotros, ya no me voy a poner como judío, me pongo como judío espiritual, ¿verdad? Para nosotros ya no es una Pascua, ahora es lo que estableció el Señor allá en un principio, que fue la primera cena. Ahora vamos a seguir leyendo, dice. Y les dijo, en gran manera he deseado, o sea, se está refiriendo al Cordero de la Pascua, comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí está hablando él hasta ahí de que no iba a comer más de esa Pascua, le llama así, hasta que se cumpliera en el reino de Dios. Si usted va al libro de San Mateo, de nuevo, al capítulo número 26, capítulo número 26 del libro de San Mateo, en el versículo número 29, dice así: y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de ver nuevo con vosotros, donde en el reino de mi Padre. Esto lo hablo y lo digo, ¿verdad? Porque este acto del capítulo número 22, que aquí se está mencionando de Pascua, está mencionando de partimiento de pan, está mencionando de cena, y es un mismo acto, es el mismo momento. Se come la Pascua y enseguida de comer la Pascua como un judío, juntamente con los discípulos que eran judíos, enseguida el Señor establece la cena. ¿Por qué? Porque ahí en la cena está estableciendo un pacto nuevo. Ya no el viejo pacto que había hecho con el pueblo de Israel. Ahora estaba haciendo un pacto nuevo, porque se iba, ¿verdad?, a asentar ya una iglesia. Y el Señor come la Pascua y celebra o establece la cena y dice: y tomando el pan, verso 19, habiendo dado gracias, partió, les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado o está siendo dado. Asimismo también tomó el vaso después que hubo cenado, diciendo: este vaso, ya en ese vaso, no allá arriba, no en el 17. En el 17 toma el vaso, está tomando del vaso como para la Pascua, pero aquí ya toma el vaso, ¿verdad? Y cuando habla del vaso, ya menciona que dice: este vaso es el nuevo pacto, kainos, para una frescura, para una regeneración, para venir a una juventud, vaya, como pueblo, un pueblo rejuvenecido, vaya, empieza ahí. Cuando menciona y dice: asimismo también el vaso después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama, o que por ustedes es derramada, anunciando, ¿verdad?, que no quedaba mucho para ser crucificado, para ser sacrificado y para que su sangre fuera derramada. Muy diferente, ¿verdad?, a cuando se tomaban la Pascua. En la Pascua se mataba un cordero literal. La sangre, ¿verdad?, de ese cordero, ¿verdad?, era usada para untar los dinteles de las casas, pero era un cordero literal. Por eso cuando el mismo Juan ve en el capítulo 1, en el verso 29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vino el Cordero de Dios, ya no un cordero literal como el que mataban y siguen matando, ¿verdad?, los judíos, sino que ahora el Cordero literal era en su persona, en su cuerpo, ahí el Señor
que vino a quitar el pecado, precisamente el pecado del mundo. Ahora, en el capítulo número 10 de la primera de los Corintios, coinonía, comunión, participación viene siendo lo mismo. Dice el versículo número 15, lo he tomado siempre y lo seguiré tomando y lo seguiré repitiendo, porque a quien le está hablando es a sabios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, le está hablando a gente sabia. No estamos hablando de una sabiduría secular, no, estamos hablando de una sabiduría en Dios. El que se aparta del mal, de hecho ya es un sabio, porque ha entendido al Señor. Dice el verso número 15, como a sabios hablo, juzguen lo que digo. Bueno, no son simples palabras y no se las dijo simplemente a aquel pueblo, no es algo que ha pasado, es algo que lo vuelve a repetir en este momento, hablándole a un pueblo sabio. Nos está hablando a nosotros porque nosotros, ¿verdad?, somos sabios, nos hemos apartado del mal, es una sabiduría preciosa. Y como a sabios nos vuelve a hablar el Señor y nos dice que juzguemos el escrito de aquel hombre. Como a sabios hablo, juzgad ustedes lo que digo. Y luego fíjense lo que dice, la copa de bendición que bendecimos, refiriéndose, hermano, a la copa o al vino, ¿verdad?, que se toma, dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Qué es la copa de bendición? Es la comunión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en armonía. Y luego empieza a mencionar, es como el buen óleo, ¿verdad?, que desciende sobre la cabeza de Aarón, baja al borde de sus vestiduras y termina diciendo, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando hay una comunión, cuando hay una comunicación, cuando hay una participación como hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos de buscar? Siempre, ¿para qué? Para que siempre haya bendición entre nosotros, para que haya siempre la manifestación del Señor entre nosotros. Por eso menciona y dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, cae todo en lo mismo. Tanto el vino como el pan viene a traer una comunión. Ya es la comunión, ¿verdad? Y es una comunión, ¿verdad? Nuestras almas como hijos de Dios. Está hablando de una comunión interna que salga del corazón. Y luego sigue diciendo, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos ¿de qué? De aquel un pan o de aquel un cuerpo. Según la primera de Corintios capítulo 12, dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad?, así nosotros, así Jesucristo es un cuerpo. La Biblia dice también en el libro Colosenses capítulo 1, verso 24, ¿verdad?, que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y aquí estaba hablándonos a nosotros que somos un cuerpo. Dice, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos, ¿verdad que todos participamos de aquel un cuerpo? Ahí le está llamando a Jesucristo, vaya, pan le está llamando cuerpo, todos participamos del Señor Jesucristo, hermano. Eso es lo que nos está dando a nosotros a entender, ¿verdad?, todo esto. Fíjese, me voy a ir un poquito más adelante para que nosotros aprendamos a no andar nosotros en las fiestas paganas,
porque esa es otra mesa. Nada más lo voy a tocar, ¿verdad? Para que tengamos conciencia. Sigue diciendo, verso 18. Mirad a Israel según la carne, o según la humanidad. Los que comen de los sacrificios no son participantes, mirad a Israel según la carne, los que comen los sacrificios no son partícipes con el altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Todos esos que le sacrifican al ídolo, que le llevan su velita y le llevan tantas cosas, y luego sigue diciendo, antes digo que lo que las naciones o gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no querría que ustedes fueran partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ay, bello. La copa de los demonios, tanto invento que hay, que tanto que beben, ¿verdad? Vinos y tantas cosas, ¿verdad? Para embrutecerse. La mesa es el participar, ¿verdad? En ese estilo de vida, en esas fiestas paganas, ¿verdad? Entonces, el cristiano no debe de andar ahí, por eso lo estoy mencionando, para que usted se dé cuenta, ¿verdad? Si usted es participante de la mesa del Señor, o ha estado participando, ¿verdad?, de la cena o del partimiento del pan, eso ya quedó allá. Ahora está, ¿verdad?, en lo limpio, en el Señor. Hechos 2, capítulo 2 del libro de los Hechos. Conocido para muchos de nosotros, ¿verdad? Verso 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Cuando dice sed salvos de esta perversa generación, está refiriéndose a una generación difícil de soportar. No que no la soportemos, pero es muy difícil. Es muy difícil tener comunicación siendo cristianos, andar relacionándonos en cosas en las que se relaciona otra gente. Oiga, si son cosas buenas, no hay problema. Pero cuando son cosas, ¿verdad?, que no agradan a Dios, ¿por qué me voy a relacionar yo con esa gente? Y luego sigue diciendo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Una persona, para ser bautizada, necesita recibir su palabra. No nada más recibirla en la mente, no, captarla en su corazón. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, por eso no bautizamos aquí a cualquiera. Y fueron añadidos a ellas aquel día como 3,000 personas. Y lo dice el 42. Aquellos que fueron bautizados, aquellos que recibieron su palabra, dice, y perseveraban en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, y en la comunión, en la comunicación, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Clasis, para referirse a el acto precisamente de la cena, a el acto del partimiento del pan. Es por eso que por muchos años, ¿verdad?, hemos estado haciendo esto anualmente. Lo hacemos anualmente, no lo hacemos continuamente como muchos, porque hemos alcanzado a captar, ¿verdad?, un entendimiento de que cuando vamos nosotros a participar de este acto tenemos que ir preparados.
dispuestos, buscar lo mejor para estar ese día. Nosotros nos reunimos continuamente, cada culto, ¿verdad? Nos reunimos, pero cuando ya se viene con un pensar más maduro, un pensar más, digamos, más de provecho, porque sabemos que durante todo este año, porque ahorita lo vamos a ver, o en los siguientes temas, durante todo este año, hace un año participamos, pero de un año para acá, ¿ha llevado usted una vida perfecta? Yo creo que no. Sí lleva una vida madura, ¿verdad? Y con un esfuerzo, lo menos que se puede, ¿verdad? Usted busca pecar contra Dios, faltarle a Dios. Pero como quiera que sea, no está perfecto. La perfección va a venir cuando nosotros ya no estemos en este cuerpo. Cuando venga la muerte o que venga el Señor y nos arrebate y nos vayamos con Él. Pero por lo pronto tenemos que estar en un proceso de limpieza. Por eso dice, ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y luego el siguiente texto dice, y el que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como también Él es limpio. ¿Cómo se purifica? En un esfuerzo, ¿verdad? Y certificando aquella purificación, tomando un descanso, un refrigerio cada vez que viene usted a la cena del Señor. ¿Cómo salimos los que participamos? Salimos contentos, salimos purificados, hermano, con la conciencia ya diferente, porque el esfuerzo que hicimos durante un mes y medio, ¿verdad? No fue en vano. Llegamos al momento, al acto de la cena del Señor, al acto del partimiento del pan, esperando y creyendo. No se trata de venir, tomármela nomás así porque otro se la toma, porque se la toma mi pariente, no. Yo traigo la creencia de que si en un lado de mí está mi mujer, si en un lado de mí están mis hijos, ellos por ellos van a estar esforzándose para ellos, porque los que van a ser purificados en lo particular son ellos, voy a ser yo. ¿Qué ganaría yo si mi esposa se purifica y yo no? O que en ese momento el Señor obre con ella y no conmigo. Es por eso que casi la mayoría, cuando estamos en el acto, la mayoría de hermanos estamos llorando, fíjese, gozándonos en el Señor, porque es el momento en que Dios, ¿verdad?, está certificando que todos tuvimos un esfuerzo para llegar a ese momento. Hicimos un esfuerzo para llegar a ese momento. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan, y lo que dice, y en las oraciones. Algo muy bonito, si nosotros perseveramos en esto, oiga, la comunión es una de las cosas preciosas. Si siempre estamos en comunión, qué bonito. Si siempre estamos participando de esto, qué bonito. Y si siempre estamos en la oración, somos un pueblo de oración, oiga, qué bonito. Se está cumpliendo en nosotros el texto. ¿En qué? En que participamos en la comunión, comunicamos, hermano. Participamos del pan, porque casi siempre nos vemos los mismos, son pocos los nuevos, porque casi todos los que nos los tomamos, el que la llega a experimentar por primera vez, ya no deja de volver a participar, porque experimenta algo, ¿verdad?, muy fuerte en su vida. Y en las oraciones, ahí es también algo para nosotros. Ya nada más voy a tomar el capítulo 11, no lo voy a tomar todo porque después le voy a seguir, de la primera de Corintios. Yo mencionaba algo de Eucaristía, acción de gracias, pero hay otra palabra, eucaristeo, que se toma, ¿verdad?, para referirse a ser agradecido y que quiere decir activamente expresar gratitud. Gloria al Señor. Gratitud hacia alguien.
Fíjese, ahora se mencionaba una palabra ahí en un texto, ¿verdad? Las arras. Y ahí, ¿verdad? No se terminó de mencionar el significado claramente. Y ahí está en el libro que nos enseñaron cómo es que las arras en los contratos antiguos, o no es así, ¿verdad? Pero las arras en los contratos antiguos era para asegurar legitimidad. Cuando yo hablo de contrato, estoy hablando también de pacto. ¿Cómo voy a asegurar yo mi legitimidad con Dios? ¿O cómo voy a hacer yo algo legítimo para con Dios? Estoy hablando de las arras, estoy hablando de pacto. Así estoy hablando. De arras, estoy hablando de pacto. Y en los pactos antiguos o en los contratos antiguos era para asegurar legitimidad. Primeramente, la primera cena, estoy hablando, ahí el Señor asegura la legitimidad con una iglesia. La primera vez. Y nosotros seguimos ahora asegurando nuestra legitimidad. Y el Señor sigue asegurando con su pueblo que es un pueblo legítimo. La primera de Pedro allá también menciona y dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo legítimo, celoso de buenas obras. Versículo número 23 del capítulo 11. Dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El que está hablando aquí es el apóstol Pablo. Y él dice, lo que yo recibí del Señor es lo que os he enseñado. Ahí para enseñado está una palabra, lo que también os he entregado. Es deber de un ministro entregar esto. Yo creo que un ministro que no efectúa con el pueblo el partimiento del pan, es que es la forma de estar purificando a un pueblo, hermano. Al pueblo lo tiene usted que provocar, al pueblo lo tiene usted que purificar. El que purifica es Dios, pero usted lo que tiene que hacer es hacerlo responsable, darle para que el pueblo se purifique, vaya. Cuando dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Bueno, primeramente el Señor me purifica a mí, el Señor me enseña esto, ¿verdad? Lo tengo que transmitir como un ministro de Dios. Y luego dice, ¿qué es lo que le había enseñado? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí la palabra entregado, yo veía la palabra encarcelado. La noche que fue preso, el Señor, ¿qué dice? Tomó pan. Ya no está hablando, ¿verdad?, de la Pascua. Ya está hablando de la cena. Ya está hablando del partimiento del pan. Y luego dice enseguida, y habiendo dado gracias, dice el versículo 24, eso es del Eucaristeo, y lo dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El escrito original donde dice haced esto, dice continuad haciendo. Continúa haciendo, ¿en qué? En memoria de mí, en recuerdo mío. Hermano, que siempre esté el Señor. Por eso la Biblia dice, reducid pues a vuestros pensamientos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Yo creo que una gente que se fatiga, una gente que desmaya, es una gente que se ha quitado la mente al Señor. Y estamos para reducir a nuestro pensamiento al Señor. Y luego dice el versículo 25, que es donde quiera ponga usted en paz. Habla de la copa, habla del pan, y lo que es lo que sigue el 25. Asimismo,
tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, fíjese, pone 2 puntos y luego dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y vuelve a poner 2 puntos en mi Biblia. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjese lo que dice, haced esto. ¿De qué está hablando? Está hablando de un pacto. Haz esto, que dice, todas las veces que bebieres. Bueno, cada vez que nosotros bebemos, renovamos, ese pacto es renovado. Las promesas al Señor las volvemos, ¿verdad?, a hacer, y nos volvemos a acoger a las promesas del Señor. Este pacto, esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así es que cada vez que nosotros participamos, o cada vez que hacemos esto, también lo hacemos acordándonos del Señor. ¿De qué nos estamos acordando? Del pacto que el Señor ha hecho con nosotros. O sea, yo le he llamado a esto por tiempo, es una renovación de votos nuestra. Yo encuentro a mucha gente que casi cada año dice, este año prometo hacer esto y esto y esto y esto y esto. Siempre está prometiendo, siempre está prometiendo. Bueno, pues aquí siempre vamos a estar prometiendo continuar sirviendo al Señor. Que nuestra vida esté siempre apegada al Señor. Siempre, siempre el Señor con nosotros. Vengan pruebas, vengan luchas, venga lo que venga en nuestra vida, vengan contrariedades, vengan menosprecios, venga tanta cosa que venga a nuestra vida. Nosotros aquí estamos. Que no nos detenga ningún problema, ninguna cuestión. Tenemos 1 mes y medio para prepararnos y que todo eso quede allí, y que al llegar al momento del partimiento del pan, hermano, ahí se va a ir todo, porque con esa confianza nos vamos a acercar al Señor. Pero con esa confianza respaldándonos, también lo que vamos a hacer, oiga, vamos a procurar llegar haciendo un esfuerzo al día que esto vaya a acontecer de nuevo en nuestra vida.